Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Listo, pues buenas noches, gracias a Dios, ya estamos otra vez en Josué, solo llevamos un estudio, creo que solo vimos el capítulo 1, un poco del capítulo 2, fue como una introducción general a Josué. Entonces, vamos a hacer como un recordatorio rapidísimo de lo que hemos visto. Estamos en Josué capítulo 3. Recuerden que no vamos en el Antiguo Testamento capítulo por capítulo, sino vemos las secciones más importantes, más pivotales, porque si no, pues no terminaríamos. Entonces, cuando llegas a Josué, si lo quieres tú como resumir en una palabra, es el libro de la conquista. Es cuando por fin, después de 40 años de dar vueltas por el desierto por su rebelión, la segunda generación de Israel entra y toma posesión de la tierra prometida, cumpliéndose el pacto que se hizo muchos años antes con el primer patriarca. Pero nos vamos a dar cuenta que Josué no es simplemente un libro como de historia que tiene que ver con guerras y con la milicia y con la conquista, sino es un libro eminentemente teológico. ¿Ok? El propósito principal de Josué, y lo vimos ya, es la manifestación de la fidelidad de Dios, cumpliendo sus promesas pactuales para con el primer patriarca Abraham. Ahí tienen que recordar que Dios le prometió en Génesis 17, 15 y 12 que él le daría esa tierra a su descendencia. Y luego estas promesas se confirman con Moisés. ¿Ok? Pero ya tienen su cumplimiento con Josué. Y vimos que Josué, ok, vamos en hebreo, suena como Jehová salva, como Jesús. ¿Ok? Es la palabra, digamos, como paralela al griego Jesús, Josué. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver más o menos con el propósito del texto. Ahora, nos vamos a dar cuenta, y mucho, muy temprano, espero que lleguemos hoy, eso está en Josué 6, cuando veamos el tema de la conquista de Jericó, nos vamos a dar cuenta que si tú analizas bien el libro, quien se presenta como el conquistador de Canaán no es Josué y el pueblo de Israel, es Jehová. ¿Ok? Y él está conquistando ese territorio que le pertenece a él para darle a su pueblo un reposo que ha prometido durante siglos y que por fin se va a materializar. ¿Ok? Ahora, ese reposo de entrar a Canaán y poseer esta tierra tiene luego como un paralelo con lo que vamos a encontrar en Hebreos, ¿ok? Por cuanto al reposo del pueblo de Dios. Entonces, en realidad, cuando tú llegas a Josué está lleno de tipología, está lleno de tipos que luego encuentran su antitipo en la obra de Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, el capítulo 1, ya lo vimos, tiene que ver con el llamado de Josué y con la importancia que la palabra de Dios tenía que tener para Josué. ¿Se acuerdan que ahí en Josué 1:8, que es el versículo que todos sabemos como de memoria, Dios le dice que tiene que meditar en su ley de día y de noche? No es solamente que él tuviera su ley como una posesión, sino para que él fuera santificado, su corazón tenía que estar empapado de la ley de Dios. O sea, es un rumiar y meditar y pensar y reflexionar para que entonces la palabra de Dios gobernara los afectos y las decisiones de Josué. Y eso es verdad para nosotros también. En la medida en la que nosotros estamos expuestos a la palabra y meditando en la palabra, y meditar en la palabra no es leer 3 versículos en la mañana y como marcar una palomita y decir ya terminé por hoy, sino es estar pensando y repensando a lo largo del día, y si tienes un momento especial, estarlo, o sea, bueno, pues dedicando a reflexionar sobre las verdades trascendentes, importantes que encuentras en la palabra de Dios para que estas verdades te dominen. ¿Ok? En este momento creo que se llama Gray, no me acuerdo, tal vez no es cierto, pero hay un señor Gray que escribió un librito chiquitito sobre cómo un día él estaba en un día de campo, vamos en el campo ahí, y tomó su Biblia, se sentó bajo un árbol y se puso a leer, vamos, Efesios una vez y otra vez, o sea, del 1 al 6, del 1 al 6, del 1 al 6, se puso a leerlo, a leerlo, a leerlo varias veces. Y después de hacer eso durante muchas veces, durante muchos días, lo mismo, leer el mismo libro varias veces,
la gente decía, bueno, yo creo que tú ya dominas Efesios el día de hoy. Y lo que él dijo no es, ya Efesios me domina a mí. Entonces, ese es el punto, ¿ok? Y hay un énfasis en la centralidad de la palabra en el capítulo 1. También acuérdense que se le dijo, esfuérzate y sé valiente. Dios no gasta palabras, o sea que Josué necesita escuchar eso, porque al final recuerden el gran, pues como quien los libertó, quien los guió, quien los soportó y los toleró, fue Moisés, ya murió. ¿Ok? Y esto también es importante. Yo no sé si se han puesto a pensar qué significa que Moisés muera antes de concluir, digamos, de coronar como su obra de vida, o sea, al introducirlos en la tierra prometida. Eso es lo que seguramente cualquier persona, si tú estuvieras escribiendo un guión, vamos, hubiera hecho. ¿Cómo es posible que el héroe no entre a la tierra prometida? Pero vamos, aparte de que esto fue un juicio de Dios contra Moisés y su hermano por no santificarle y porque ellos le conocían mucho más que nadie, al final del día esto nos dice, y digo, se pone a pensar, esto nos dice que Dios puede prescindir de quien sea. O sea, vamos, el hecho de que mora Moisés, que es el que los sacó y los guió y estuvo con ellos y fue como su mediador, nos dice que la salvación de Dios y o sea, la culminación como de la obra de Dios no depende de los hombres. Puede ser el que sea. Dios no te necesita, Dios no me necesita, Dios no necesita a ningún predicador famoso, Dios no necesita a nadie en realidad. Todo depende de la fidelidad de Dios. ¿Ok? Entonces eso es más o menos lo que vimos un poco en el capítulo 1. ¿Alguien tiene alguna pregunta del capítulo 1? No. No. Ok. No. Luego, el capítulo 2 tuvo que ver, ¿se acuerdan? Con la prostituta. ¿Cómo se llamaba la prostituta? Otra vez. Di Coco. Raab, exactamente. Ella era una prostituta cananita. O sea, era una persona que no pertenecía al pueblo del pacto y aparte de no pertenecer al pueblo del pacto, era una marginada social. No es como que era una persona con gran pompa y vamos, honor ahí en su tierra, sino era alguien que la gente veía como basura, porque era una prostituta. Pero vemos cómo Dios o sea, en su providencia usa a la prostituta como un instrumento suyo para guardar a sus espías. Y luego vamos a ver que esta persona demuestra una fe tremenda en Jehová. Dice, yo sé que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, esta es una confesión de fe universal en la soberanía de Dios. Y lo que está pasando aquí es que Dios nos está mostrando que nadie está lo suficientemente apartado de su gracia cuando Él le quiere salvar. Ahora, claro que ella mintió, ¿no? Y mucho se debate sobre la mentira de Rahab. Pues la mentira fue una mentira, o sea, no hay mucho debate en eso. Es lo mismo que con Abraham, cuando dijo que Sara era su pariente, en lugar, pues, no, bueno, de decir que era su esposa porque tenía miedo por su vida. Y lo mismo Isaac y lo mismo Jacob. O sea, Dios nos presenta los pecados de su pueblo para que te des cuenta que al final del día no depende de ti, sino de su fidelidad. Entonces, ella desde luego que mintió, pero no fue salva por su mentira, ella fue salva por su fe, por la fe que mostró en el Dios de los hebreos. Entonces, este pasaje te muestra que aún los gentiles en este contexto de la teocracia, los marginados, las personas que están en las periferias de la moralidad, que tú considerarías, híjole, son personas totalmente perdidas. Cuando Dios quiere, Dios despierta fe en quien Él quiere, para que nos quede claro otra vez que no depende de la sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios que tiene misericordia. Esto ya lo vimos en Juan y ya lo vimos en Romanos, ya lo vimos en Efesios. ¿Ok? Incluso es tan impactante el ejemplo de Rahab, que cuando tú lees a los puritanos la toman siempre como un ejemplo de la elección soberana y de la justificación por fe, no por obras. O sea, una mujer prostituta cananita que se apega, que se rinde al Dios de Israel y Dios le tiene misericordia. Entonces esto desde luego pues nos dice, no,
que ningún, digo, como que siendo muy aplicativos, que ningún pasado es lo suficientemente oscuro, ni nefando, ni feo para la gracia de Dios. Y nosotros como cristianos debemos reconocer que Dios llama generalmente a los que parecen más improbables. ¿Quieres un ejemplo clarísimo? Tienes a Saulo de Tarso, ¿no? Que anda matando cristianos, que es el enemigo número uno del cristianismo y termina siendo, pues vamos, el apóstol que escribe prácticamente el Nuevo Testamento, ¿no? Y vamos, aunque la fe de esta mujer es imperfecta porque la estás viendo mentir y todo esto, la fe verdadera actúa y confía. Ella actuó al final, puso en riesgo su propia vida para proteger a los espías. Y eso es más o menos lo que hemos visto, ¿ok? Y hoy vamos a intentar ver del 3 al 6, a ver si es que nos da tiempo, ¿ok? El 3 ya tiene que ver con el cruce del pueblo del Jordán, ¿ok? Ya están por entrar a Canaán y como dice acá en el 3, bueno, dice, y se levantó Josué muy en la mañana y partieron de Sittim y llegaron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y pasaron allí la noche antes de cruzarlo. Y si tú continúas con la lectura, ¿ok? Bueno, se le dice al pueblo tienes que santificarte porque Jehová, vamos, aquí dice que mañana tiene que hacer las maravillas entre vosotros. Y esto es bien importante porque cuando empezamos Josué, yo les dije que cuando Moisés entrega el bastón de mando a Josué y Dios le dice a Josué, voy a estar contigo como estuve con Moisés, nos vamos a dar cuenta que los milagros que hace Moisés los hace Josué, o muy similares. Hay similitudes incluso entre lo que pasa con uno y lo que pasa con otro. Entonces, tienes que santificarte porque mañana Dios va a hacer las maravillas de que habló entre todos ustedes. Y les dijo a los sacerdotes, tomen el arca del pacto, pasen delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Es decir, el arca del pacto, ustedes recuerdan que es el símbolo de la presencia de Dios, entra primero al Jordán, no entra el pueblo. Quien entra primero es el arca del pacto. Entonces, esto desde luego les decía y nos dice que no es Israel, no es el pueblo quien abre el camino, sino es Jehová. ¿Ok? Y aquí en el 7, Dios le dice a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esto es clave, esto es importante en el ministerio de Josué, porque al final del día el pueblo se va a dar cuenta que efectivamente Dios está con Josué cuando Dios hace las maravillas que hizo con Moisés, hoy con Josué. Es algo muy parecido a lo que vemos en Hechos. Cuando lleguemos a Hechos nos vamos a dar cuenta que aproximadamente del capítulo 1 al capítulo 8, la estrella, digamos, el héroe humano del libro es Pedro. Y Pedro es el líder de los apóstoles, y Pedro está haciendo esto, y Pedro sana enfermos, y Pedro, y Pedro, y Pedro. Pero una vez que Saulo se convierte, a partir del 10 aproximadamente, como que todo gira y cambia desde Pedro hacia Pablo. Y el resto del capítulo va a ser que tú veas cómo lo que hacía Pedro lo hace Pablo, como para que la gente entendiera que así como Dios estaba con Pedro, estaba con Pablo. Y es algo similar a lo que está pasando aquí. ¿Ok? Entonces aquí están preparándose para entrar a Canaán. ¿Ok? Y Josué les dice al pueblo, son las palabras de Dios, está con vosotros y él ciertamente, Dios, echará de delante de todos ustedes al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Ok? O sea, Dios es quien va a pelear por ustedes, Dios es quien va a cumplir la orden, perdón, el pacto que hizo con los patriarcas. Entonces, ustedes acá continúan con la lectura. Y básicamente, permítanme, ok, nos entran los sacerdotes con el arca al río. Básicamente el río se parte y pueden pasar algo similar como lo que pasó con el Mar Rojo.
Entonces ya empezamos a ver los paralelos entre lo que pasa con Moisés y cómo Dios está con Moisés y Dios vindicando a Josué en su liderazgo, haciendo cosas similares a las que hizo cuando estaba con Moisés. Si Moisés parte el mar, pues Josué parte el río Jordán, y entonces dice que pasaron en seco mientras, o sea, vamos, el pueblo estaba cruzando. Ok, vamos hasta que todos terminaron de cruzar el Jordán. Este es el capítulo 3. Ok, luego el capítulo 4 nos va a estar, digamos, hablando de algo que para nosotros a veces es raro. Aquí, básicamente, cuando cruzan, toman hombres y forman monumentos de piedra. ¿Ok? O sea, cuando sigan con su lectura, se van a dar cuenta que ponen como un montón de piedras. Esto es algo común que van a hacer frecuentemente los judíos. Bueno, y que lo han hecho incluso desde Génesis. Yo no sé si lo notaron con Jacob cuando está yendo como para sus parientes, van huyendo de su hermano Esaú por una piedra. Pero el punto es, lo que está pasando aquí es que Dios está controlando que su pueblo como que ponga recordatorios y monumentos de su fidelidad y de su gracia. Lo único que pusieron acá fue un montón de piedras. ¿Ok? Y dice, para que el día de mañana, cuando sus hijos les pregunten a sus padres, ¿qué significan para vosotros estas piedras? O sea, la próxima generación, futuras generaciones no van a saber qué hacen esas piedras ahí, como un montón de piedras que se nota que alguien puso, y te pregunten quién las puso ahí, para qué las pusieron ahí, entonces les responderéis que las aguas del Jordán se dividieron del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó por el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras serán por memorial a los hijos de Israel para siempre. Entonces, si bien nosotros no vamos poniendo piedras en nuestra vida o en nuestro camino, Dios sí nos lleva a tener hitos, a tener cosas, a tener como situaciones muy particulares, como piedras de memoria espiritual, por decirlo de una manera, que nos recuerden constantemente la gracia pasada de Dios. ¿Por qué necesitamos recordar constantemente la gracia pasada de Dios para enfrentar pruebas futuras? Cuando tú vas a los salmos te vas a dar cuenta que una y otra vez el salmista se habla a sí mismo y dice, no olvides ninguno de los beneficios de Dios. ¿Por qué? Porque uno somos muy rápidos para olvidar los beneficios de Dios y olvidar la gracia que nos ha dado en el pasado y olvidar cómo nos ha rescatado y nos ha salvado antes. Porque entonces cuando estemos atravesando una prueba en el presente o una prueba en el futuro, el estar recordando esta gracia pasada, cómo Dios estuvo con nosotros, nos servirá para poderla atravesar de manera victoriosa. Luego, aquí hay un principio. Aquí tienes a padres enseñándole a sus hijos lo que estas piedras significan y guiando a sus hijos a Dios. Entonces, el principio que aquí está subyaciendo y mucho, muy claro es, los padres cristianos tenemos el deber, la responsabilidad, la obligación de enseñar a nuestros hijos la fidelidad de Dios en nuestra vida y en la historia. O sea, siempre tenemos que estar apuntando a las próximas generaciones hacia Dios y hacia su fidelidad. No vamos a tu cuenta de banco, no a tu gran poderío, no a tus miles de títulos, no a tus influencias, no a tus contactos. Siempre tienes que estar llevando a la próxima generación y tu propia vida, en primer lugar, a recordar la fidelidad de Dios. ¿Ok? Luego, también el hecho de que Dios les abra el río Jordán y ellos puedan cruzar, quiero que se pongan en sus zapatos. Por fin, después de andar 40 años vagando en un desierto ardiente, dice Deuteronomio, están entrando en la tierra prometida. Dios les está abriendo el camino. Ellos están viendo cómo ellos no están haciendo nada. Quien está abriéndoles el camino es Dios, confirmando su fidelidad al cumplir la promesa que le hizo a los patriarcas. ¿Ok? Entonces, estos memoriales son pedagógicos. ¿Por qué son pedagógicos? Estas piedras, estos como memoriales
de la gracia de Dios son pedagógicos porque nos enseñan y nos recuerdan. Y saben que Dios a nosotros también nos dejó otros puntos, o sea, pues, prácticas o cosas como un memorial, que no es solo un memorial, pero también sirve para recordarnos la obra de Cristo. ¿Qué piensan ustedes que es algo como un memorial pedagógico que otra vez no es solo un memorial, pero también funge como un memorial pedagógico donde Dios nos está recordando continuamente la obra de Cristo ya de este lado en el Nuevo Testamento al cristiano contemporáneo? La Santa Cena. La Santa Cena. La Santa Cena, si bien no es solo un memorial, porque ahí, desde la perspectiva reformada, hay una presencia especial de Dios con su pueblo, ¿no? Y no es solamente como que algo que recuerdas y ya, pero funciona también como un recordatorio de la obra de Cristo o sea, a tu favor. Muchas veces, perdón, muchas veces lo que necesitamos los cristianos es recordarnos el Evangelio. Lo que necesitamos para seguir adelante, lo que necesitamos para cobrar ánimo, lo que necesitamos para no estar tristes en las pruebas, lo que necesitamos para obedecer es recordarnos el Evangelio. ¿Y qué mejor manera de recordarnos el Evangelio que por medio de la Santa Cena, la cena o la Eucaristía o la comunión? Es lo mismo. Entonces Dios nos deja como un memorial pedagógico, el bautismo también es otro. Dios nos deja estos como piedras espirituales para recordarnos cosas que vamos a necesitar. ¿Ok? O sea, recuerden, todo el tiempo tenemos que estar yendo a la gracia pasada de Dios. Y aquí el pueblo le está experimentando. Entonces ustedes sigan con su lectura. Como recuerden, no lo vamos a ver todo completo. No. Y en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y lo temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios le está mostrando al pueblo que lo que él hizo por Moisés, él lo hace también por Josué. Entonces, desde luego, Dios está con Josué. Entonces, lo importante no es el líder humano, sino que Dios está respaldando a la persona a la que él escogió. Así que, como lo puedes ver en el Pentateuco, una rebelión contra Moisés. Era en realidad una rebelión contra Dios. Esto también, desde luego, y lo vamos a ver en Pedro, porque justo ahí nos detuvimos hace 2 días, ¿ok? En el 2:13, Pedro empezará a decirnos cosas de la autoridad. Una rebelión contra una autoridad establecida por Dios es una rebelión directa contra Dios. En todos los campos, en todos los ámbitos. Por eso es que una lucha revolucionaria es pecaminosa. No puedes justificarla desde la escritura, no puedes. Por eso es que los hijos que se rebelan contra los padres es pecaminoso. O la esposa contra su esposo es pecaminoso. O los estudiantes contra su maestro es pecaminoso. O sea, no quiere decir que no disientas con la autoridad, pero quiere decir que no te puedes rebelar. Porque lo que aquí Dios está haciendo con Josué es mostrándole cómo está con él para que el pueblo tema a su líder. ¿Ok? Y luego ustedes continúan acá en el tema de las piedras y vamos a llegar al capítulo 5. El capítulo 5 es muy interesante porque hay algo que también nos va a llevar como a una reminiscencia, ¿ok? De lo que pasaba con Moisés. Pero bueno, vamos a empezar. Y sucedió que cuando todos los reyes de los amorreos, son los cananeos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, o sea, donde ya cruzaron ellos, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán de delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Cuando los reyes cananeos escucharon esto,
desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos ante los hijos de Israel. Dios estaba encargando también de derrotar psicológicamente a sus enemigos. Pero esto es algo que pasó también con Moisés. Cuando las plagas, cuando se abre el mar y se destruye el ejército del faraón, eso se corrió por todos lados y los pueblos escucharon y sabían de la fama de Jehová. Entonces está sucediendo lo mismo, ¿ok? Para mostrarnos que al final del día Dios está con Josué. Luego, en el versículo 2, Dios le dice a Josué, vamos a hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Así que Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, los hombres de guerra, todos dice que murieron en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. ¿Ok? O sea, esta es la primera generación rebelde que no quiso entrar ahí, vamos, en Cades Barnea con los espías y Dios les dijo, todos ustedes se van a morir. Así que todos los hombres que salieron de Egipto, los que peleaban, etcétera, se murieron en el desierto. ¿Ok? Porque todos los del pueblo que salieron estaban circuncidados, pero todo el pueblo que nació en el desierto por el camino después de que salieron de su esclavitud en Egipto, estos no estaban circuncidados. Entonces, nos está diciendo que la segunda generación, los que nacieron en el desierto, ellos no habían recibido la circuncisión. La circuncisión es la señal del pacto ¿con quién? De Dios ¿con quién? Con Abraham. Con Abraham. ¿Y qué pacto es el que está Dios por cumplir y está cumpliendo en este momento? El pacto con Abraham. ¿Ok? Entonces necesitamos circuncidar a los que no estaban circuncidados. Ahora, si tú lees acá, te vas a dar cuenta que el hecho de que Josué circuncida a todos los que eran incircuncisos fue un acto de fe. Uno, tenían que cumplir con la señal del pacto con el patriarca. Dios estaba a punto de cumplir el pacto con Abraham. Pero ¿qué implicaba que Josué circuncidara a todos los hombres que no fueron circuncidados en el desierto, que nos deja clarísimo que eran los hombres que peleaban las batallas? ¿Qué es lo que creen que implicaba? Recordar el pacto. Recordar el pacto, sí, pero ¿por qué digo que fue un acto? O sea, ¿por qué Josué, cuando circuncida a todos estos hombres, muestra fe? Muestra fe y confianza en el Señor. Porque todos los hombres iban a estar adoloridos. Exactamente, y esa es justo la razón. Ustedes tienen que ir a Génesis otra vez y van a recordar cuando violan a Dina, allá con Jacob y sus hermanos, ustedes se van a acordar. Dos hermanos de Dina lo que hacen es que hacen ahí pues un trato que al final es una mentira. Y les dice, si quieren casarse con nuestras mujeres, todo esto, tienen que circuncidarse, todos. Ah, bueno, pues vamos a hacerlo y se circuncidan. Y entonces pues la circuncisión les causa un dolor tremendo. Así que cuando estaban ellos en el dolor más fuerte, estos cuates entraron y los mataron a todos. Dos pudieron matar a varios porque estaban circuncidados. Los judíos acaban de cruzar el Jordán. Ya están en territorio enemigo. Están rodeados. Pero Josué sabe que tiene que circuncidar al pueblo. Y Josué sabe que Dios va a velar por ellos. ¿Por qué? Porque su ejército estaría diezmado, porque su ejército estaría no en posibilidades de pelear. En este momento tú circuncidas a todo tu ejército y te caen mañana y te matan. Pero Josué entiende que quien los está protegiendo y llevando hasta acá es Dios. Entonces quien les va a dar la victoria es Dios.
¿Ok? Entonces, vamos, esta circuncisión es como la renovación del pacto que tenía que hacer esta segunda generación antes de empezar a conquistar. Porque recuerden, la circuncisión les marca como un pueblo aparte a los demás, un pueblo santo. Entonces, para tener victoria, primero tienen que tener santidad. ¿Ok? Y una vez que se circuncidan, ustedes siguen con la lectura y se pueden dar cuenta que celebran la Pascua. Es la primera vez que celebran la Pascua en la tierra prometida. Eso también es muy importante, porque la Pascua les recuerda ¿qué les recordaba la Pascua? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué les tenía que recordar la Pascua? El día que Dios los liberó de Egipto. Entonces, por fin, o sea, están entrando y otro como memorial. Ya estoy celebrando la Pascua en la tierra prometida, como Moisés me dijo que un día sucedería. Esto me recuerda la fidelidad de Dios, cómo Dios ha cumplido sus promesas. Y muy interesante, al día siguiente de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y una vez que Dios ya les da la provisión de la tierra prometida, Dios les quita el maná. El maná que les dio desde que salieron de su esclavitud durante 4 décadas en el desierto, lo sostuvo a base de puro maná todos los días. Y ya vimos, porque ya lo vimos en los estudios del Pentateuco, cómo respondía Dios cuando el pueblo se quejaba del maná. Ya estoy cansado de este maná, todos los días es maná, y Dios lo toma no muy bien. Entonces, si Dios hoy, por decirlo de cierta manera, nos está sosteniendo con maná, no te quejes. No te quejes. Cuando Dios así lo determine, el maná cesará y la provisión que Él ha determinado darte vendrá si es que esa es su voluntad. Pero mientras te esté dando maná, dale gracias. Porque esa es la voluntad de Dios para ti y para mí en ese momento. Entonces llegan y celebran la Pascua, cesa el maná. Y aquí viene una parte que a mí me encanta cada vez que leo Josué 5. Y estando Josué cerca de Jericó, recuerden, ellos ya cruzaron, ya no hay maná, ya celebraron la Pascua, ya los circuncidó, Dios está mostrando su fidelidad. Así que cerca de Jericó, dice que Josué alza sus ojos y miró, y he aquí un varón que estaba delante de él con una espada desnuda en su mano. Entonces dice que Josué de repente ve a un hombre con una espada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? A ver, yo no te conozco muy bien. ¿Tú estás con los de Jericó o tú estás con nosotros? O sea, ¿quién eres? ¿Tú eres parte de nuestro pueblo o eres parte del pueblo enemigo? Y él respondió, no, mas yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Yo soy el príncipe, o sea, yo no soy tuyo ni soy de aquellos, yo soy el príncipe del ejército de Jehová y hoy he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Esto qué nos recuerda de inmediato? ¿Qué nos recuerda? Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué nos recuerda? Lo del Moisés en el monte. Sí, exactamente, y me parece que está aquí en Éxodo 3. Aquí está. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo está haciendo Dios lo mismo con Josué que hizo con Moisés? Estoy en el 5:13. No es una coincidencia.
ya Dios le dijo, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Eso implica lo que hacía Moisés lo vas a hacer tú. Y la relación que yo tenía con Moisés la voy a tener contigo. Entonces, vamos, este príncipe, uno recibe adoración, no es un ángel. Y Josué entiende quién es, por eso se postra y por eso adora. Él sabe que está viendo a Dios. Y lo llama mi Señor. Y él se reconoce como su siervo. Este príncipe es una teofanía de Cristo preencarnado, es decir, es una aparición de Cristo antes de su encarnación, quien al final aquí es presentado como el verdadero capitán del ejército de Israel. Él es el verdadero capitán del ejército de Dios que está peleando por Israel. O sea, lo que está haciendo Dios aquí es, les está mandando a Cristo preencarnado para que su pueblo reconozca, vía Josué, que el que va a liderar esta misión no es él, es Cristo. Que el que va a hacer los planes es Dios. Ya Josué comprendió varias cosas. Desde que cruzó el Jordán, uno, tienes que circuncidar. ¿Por qué? Porque no podemos seguir avanzando en esta misión sin el cumplimiento del pacto con el patriarca, sin santidad. Luego celebran la Pascua, eso es adoración. La adoración, él entiende, es preparatoria para su misión de batalla. Y lo que está haciendo Dios aquí es completando como la triada. Está permitiendo que Josué vea que el que va a pelear por ellos, el que está delante de ellos, es Jesús. Esta parte a mí cada vez que la leo me encanta. Y luego llegamos al capítulo 6. Bueno, pero hasta aquí. Preguntar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? No. No. ¿No? No. Ah, ok. Entonces, vamos a continuar con el capítulo 6, que ya tiene que ver con Jericó. Ahora, tienen que entender que una vez que cruzan el Jordán, el primer punto como muy fuerte que se iban a encontrar en su camino es Jericó. Es una ciudad con murallas fuertes en Canaán. Así que cuando Jericó cae, esto se constituye como el primer acto, vamos, inaugural de la conquista. O sea, cuando cae Jericó es como que ya empezó formalmente la conquista. La guerra santa, o sea, porque es una guerra santa. ¿Por qué es una guerra santa? Porque Dios les ha mandado destruir a los pueblos que viven ahí por su propio pecado. Recuerden, en la teocracia, Israel es la espada de Jehová. Y Dios juzga a los pueblos de alrededor por medio de la espada hebrea. Y yo no sé, digo, espero que ya sepan qué pasó aquí. Pero se van a dar cuenta que el capítulo 6 no es un manual de táctica militar, o sea, de, oye, ¿cómo le hizo Josué? ¿Cómo le entró? ¿Cómo vino por acá? O sea, es una proclamación teológica. ¿Cómo se cayeron los muros de Jericó? Estos cuates nada más dieron vueltas. ¿Por qué? Porque Jehová entregó la ciudad a su pueblo. No fueron ellos. Dios mismo peleó por su pueblo, Dios mismo derribó las murallas de esta ciudad y Dios la entregó a su pueblo por la fe y la obediencia a sus instrucciones. ¿Pero qué instrucciones les dio Dios? Les dio instrucciones de culto, litúrgicas, de adoración. Entonces, dice, y Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, o sea, ya los tenían ahí enfrente y la ciudad estaba cerrada, piedra y lodo. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y su rey con sus hombres valientes. Yo ya te entregué toda la ciudad. ¿Qué vas a hacer tú, Josué?
rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y así haréis por 6 días. Junta tu ejército y denle vuelta a la ciudad una vez y se van a descansar. Y 7 sacerdotes llevarán sus bocinas de cuerno de carnero por delante del arca. Y al 7º día tienes que dar 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Son las instrucciones. Una vuelta por día, los sacerdotes con sus bocinas. El 7º día van a dar 7 vueltas, no una, tocando sus bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, al oír vosotros el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una voz y el muro de la ciudad se desplomará. Entonces el pueblo subirá cada uno delante de sí. Esas son las instrucciones. No son instrucciones de pelea. No son instrucciones como de guerra, de combate militares. Son instrucciones litúrgicas. Pero aquí, a diferencia de la primera generación en el desierto, el pueblo obedece. Y por su obediencia y fe a las instrucciones cúlticas que les dio Dios, Dios les entrega la ciudad. Entonces, lo que podemos ver es que la primera ciudad que cae en Canaán no cayó por espadas ni por arietes para destruir sus murallas, sino solamente por vueltas y trompetas. ¿Para qué? ¿Para qué hizo Dios esto con su pueblo? Para que su pueblo una vez más aprendiera que toda victoria que tú tienes, que su pueblo tiene en esta vida, depende de su gracia. No tiene nada que ver con la estrategia militar, no tiene nada que ver con la potencia del ejército, tiene que ver con un Dios que te dice ponte a dar vueltas. Porque dando vueltas a algo tú no vas a destruir una muralla. Ponte a hacer la prueba. Dando vueltas a algo, 100,000 personas, 2 millones, no van a destruir una muralla. O sea, nada tiene que ver esto desde una perspectiva humana. Ahora, si tú estás en Jericó y estás viendo al pueblo dando vueltas, dices, pues estos están locos. Yo creí que venían conmigo a atacarme y todo, pero están dando vueltas nada más. Pero Dios ya le había dicho a Josué, yo entregué Jericó en tu mano. Ahora, todos tenemos que reconocer que las instrucciones, pues, no son muy comunes, son extrañas. Una vez al día por 6 días te rodeas la ciudad, el 7º día 7 veces, los sacerdotes tocando sus trompetas de cuerno de carnero, el pueblo guardando silencio hasta la señal final y todo el mundo gritando. O sea, vamos, esto es más un ritual que una batalla. Pero cuando el pueblo obedece litúrgicamente el mandato de Dios, Dios le demuestra que la guerra es de él. Y entonces, si tú continúas con la lectura del 6, te vas a dar cuenta que al final el pueblo obedece. Y de repente, la primera ciudad fortificada de Canaán cayó. Entonces, esto nos muestra que Dios honra la obediencia de su pueblo. Quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir, pero si tú eres un capitán de guerra, un general, y estás viendo cómo tomar una ciudad y Dios te dice nada más ponte a darle vueltas, en un primer momento eso suena absurdo. O sea, ¿qué voy a lograr con esto? Pero al final, Josué y el pueblo obedecieron, repitiendo con paciencia lo que parecía inútil. Y Dios lo único que hizo fue cumplir su promesa. Entonces, y no se equivoquen, quien tiró los muros no fue el pueblo, ni la acústica, ni la vibración. Quien tiró los muros fue Dios. Esto es un milagro. Se está presentando como un milagro. No se está presentando como una causa arquitectónica, o sea, es un milagro. Porque al final el pueblo obedeció.
Y aquí Josué pues les dice, ¿saben qué? Toda la ciudad es anatema, es decir, tengan mucho cuidado con el botín. Todo lo que hay en la ciudad debe ser consagrado a Jehová. ¿Sí? O sea, el oro, la plata, etcétera. Los hombres, las mujeres, los ancianos, los niños, los animales deben ser destruidos. Es decir, el juicio divino ha llegado a Jericó. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. Ella con todos los que estén en su casa, por cuanto ella escondió a los mensajeros que enviamos. Y Josué les dice, guardaos del anatema. No sea que os hagáis anatema al tomar alguna cosa del anatema y pongáis al campamento de Israel como anatema y lo turbéis. Ahora todo la plata, el oro, los vasos de bronce, hierro serán consagrados a Jehová y vendrán al tesoro de Jehová. O sea, básicamente no tomen nada para ustedes. Y una vez que el muro se desploma, el pueblo subió a la ciudad, cada uno delante de sí, y tomaron la ciudad y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Era destruya la ciudad completa. Porque este pueblo es un pueblo idólatra y básicamente deben de ser erradicados. Entonces, quiero que noten que Dios incluso está mandando erradicar a un pueblo entero para preservar la pureza de su culto, y no dejar que su pueblo se mezcle con ellos. Esta matanza de Jericó, yo sé que a veces que no lo pensamos, pero nos muestra muchísimo la santidad de Dios, la justicia divina que no tolera como la mezcla entre lo santo y lo profano. Dios quiso terminar con todos. Y noten que también había viejos, jóvenes, mujeres, niños, bueyes. O sea, fue una masacre, pero fue una masacre ordenada por Dios. Fue una guerra santa. Y como siempre, esto también es tipológico. Todos, mira, cuando tú llegues a la Biblia y ves que Dios ordena y matas a este pueblo y matas a este pueblo y matas a este pueblo y los dejas sin mujeres, matas a los niños, etcétera, etcétera, todo todo juicio que encuentras allá en el Antiguo Testamento es un tipo del juicio final, donde Dios vendrá a separar a su pueblo de los que no son su pueblo y a los enemigos de su pacto los destruirá. Entonces, pues básicamente entraron, destruyeron. Josué otra vez les dice, vayan por Rahab y todo lo que está en su casa y todo lo que sea suyo. Así que ellos entraron, sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, todo lo que era suyo, también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y quemaron la ciudad con fuego y todo lo que había en ella. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro, pero Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y ella habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué envió a reconocer Jericó. Y aquí esto es bien importante porque estamos viendo a Josué cumplir un pacto que los espías hicieron con Rahab. Al final solo ella y su familia, su parentela se salvaron y fueron incluidos en el pueblo de Israel. Y luego cuando tú llegas a las genealogías del Nuevo Testamento, te das cuenta que Rahab es predecesora, es antecesora del Mesías. O sea que en la línea como genealógica de Jesucristo hay una prostituta cananea. Hay gente a la que le gusta como
como estar como muy orgulloso de su abolengo, ¿no? Y de su apellido y de las generaciones que vienen atrás y todo esto, pero cuando Dios se encarna, Dios no tuvo ningún problema para mostrarnos su humildad y su gracia sobre todo. No tuvo ningún problema en que en su línea genealógica vinieran personas como Rahab. Y si Cristo no tuvo ningún problema en que una prostituta de Canaán fuera su antecesora, porque recibió gracia, fue incorporada al pueblo de Dios. Esto, desde luego, también es un tipo de la inclusión de los gentiles, o sea, de los gentiles plenamente en Cristo. Pero si Dios no tuvo ningún problema, hay que tener cuidado que nosotros no tengamos un problema cuando vemos a una persona que es un tremendo o es una tremenda pecadora, y de repente Dios les salva y les incluye en el pueblo del pacto. Pero acá vemos a Josué cumpliendo su promesa y Josué hizo un juramento. Esto es importante porque después se van a dar cuenta cómo se cumple. Y Josué hizo un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Al precio de su primogénito eche sus cimientos y al precio de su menor asiente sus puertas. Cuando se destruye Jericó es quemada, o sea, es una catástrofe total, un desastre absoluto, todos mueren, solo se salva una familia, los demás son muertos, animales, personas, o sea, no queda nadie vivo. Los cananeos, cuando escuchan esto, van a estar llenos de pavor. Pero aquí dice Josué: si alguien se atreve a reconstruir esta ciudad, va a perder a sus 2 hijos. Y tome nota de esto porque después, muchos años después, vamos a ver cómo lo retoman para mostrarnos que esta maldición que Josué dijo, desde luego dirigido por el Espíritu Santo porque está inspirada, se cumple muchísimas generaciones después. Y esto nos muestra también que así como Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas de bendición, como lo hemos visto ya muchas veces, Dios también es fiel en el cumplimiento de sus promesas de juicio. Ahora, recuerden que Josué les dijo que no tomaran nada del botín. ¿Ok? Y nos vamos a dar cuenta en el capítulo 7, que ya no vamos a leer hoy, que hay una persona que dice: no, yo sí me voy a quedar con algo, ¿no? Y entonces, lo que una persona hace va a tener consecuencias colectivas. Pero, ¿qué podemos enfatizar acá en Josué 6? Uno, nunca permitan que los liberales les digan, porque los liberales, los teólogos liberales que no son cristianos, son hijos del infierno, les van a decir: es que cómo es posible que Dios sea un genocida. O sea, cuando ellos leen esto dicen: esto es un genocidio. Y toda la gente que es woke hoy va a decir: esto es un genocidio. Un pueblo entero, niños, qué bueno, ¿no? Ese sentimentalismo. Esta es una guerra santa y esta guerra santa fue decretada y fue ejecutada y fue ordenada por Dios. Y para mostrarle a todas las generaciones venideras que es Dios quien está haciendo esto, los puso a dar vueltas, para que vieran que la victoria no dependía del hombre, sino de la fidelidad de Dios. Ahora, cuando tú llegas al Nuevo Testamento, vamos a Hebreos 11, el famoso capítulo donde nos habla de los que tuvieron fe y vamos, todo esto, se coloca a Jericó, esta caída de Jericó, como un ejemplo clásico de fe obediente. Ponte a dar vueltas, Señor, yo doy vueltas. Este pasaje nos muestra también, digo, vamos a conectarlo con el 7, cuando una persona así roba de lo que Dios dijo: no toquen eso, que la santidad de Dios es radical. La santidad de Dios es radical, no tolera el pecado. Y este mismo Dios es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Luego, aquí también vemos gracia en medio del juicio. Gracia, como ya lo platicamos, cómo Dios le está dando gracia a una prostituta, porque Dios soberanamente eligió salvar a Rahab desde antes de la fundación del mundo.
En un contexto de condenación y de juicio nacional y corporativo, Dios determina que esta mujer y su parentela van a vivir. Digo, y nos escogió Dios una prostituta para todos aquellos que dicen, no, es que Dios vio en el futuro, que tú tal vez ibas a hacer buenas cosas o tú ibas a responder con fe. Eso es una tontería. Pero el punto es, Dios nos escogió una prostituta. En este contexto y probablemente hoy no hay nada más bajo. Es una persona que vende su cuerpo para mostrarnos que no depende de la persona, sino de Dios, que tiene misericordia y Él soberanamente salva a quien Él quiere. Y entonces cuando Dios le salva, estas personas creen, incluso en medio de un contexto de condenación nacional como aquí Jericó. Y desde luego lo que aprendemos acá es el 5 conectado con el 6, que Josué, así como Moisés, es también un tipo de Cristo. El verdadero capitán de nuestra salvación es Cristo. Y él no tuvo que vencer con trompetas ni dando vueltas, sino simplemente con la cruz y la resurrección. Y por eso es que se anticipa al príncipe del ejército de Jehová en el capítulo 5. Ahí, ya enfrente de Jericó, para que todos entendamos qué es lo que Dios quiere que entendamos. Y es, la salvación es de Jehová. Y su pueblo recibe la bendición de la fidelidad de Jehová al cumplimiento pactual de sus promesas. ¿Qué más aprendemos acá? ¿Quién se anima? Hola, hola. Pues que Dios da la vida y Dios no la puede quitar, porque en ese pueblo todos murieron, solo salvó a una persona, o sea, esa familia. Exactamente. Tu vida y mi vida están en manos de Dios. Dios es soberano sobre mi vida, Dios es soberano sobre tu vida, Dios es soberano sobre mi fortuna, por decirlo de cierta manera, o sea, sobre cómo me va en la vida. Dios es soberano. Rahab no hizo nada para no terminar como su pueblo. Muchas personas se despertaron ese día sin saber que Dios ya había decretado su ejecución. Entonces, muy bien, hermana. ¿Quién más? Pues que Dios tiene un propósito para cada vida. A lo mejor habrá quien tenga tareas así como la de Moisés, pero también a lo mejor quien no tenga un propósito tan grande, pero pues es el Señor el que orquesta todo para pues su propósito final. Exactamente. Muy bien. Eso tiene que ver con Perdón, que, dime. un pecador que siempre va a ser pecador y se va a morir pecador, nunca se va a dar cuenta que perdió esa oportunidad. Yo así lo pienso. Pero una persona que se da cuenta de que es pecador y puede ir al infierno es porque Dios ya está tocando su corazón, ya se está dando cuenta y puede ser salvo, ¿verdad? A ver, la única manera de ser salvo es creer en el nombre de Jesucristo, ¿ok? O sea, la Biblia es muy clara. Es cuando tú crees en la persona y la obra de Cristo, Dios te da fe, te da arrepentimiento y Dios te transforma y Dios te salva. Ahora, no puedes tú creer si Dios no te regenera primero. La regeneración viene antes de la fe. La regeneración viene antes del arrepentimiento. Si tú tienes fe y tú te arrepentiste es porque Dios ya te regeneró primero. No es la fe el resultado de la regeneración, no es la regeneración el resultado de que tú tengas fe, sino tu fe es el resultado de que Dios soberanamente ya te regeneró. Ahora, esto que dices es muy cierto, hermana. Cuando una persona no es ni siquiera consciente de su condición pecaminosa, pues no se puede arrepentir de algo que ni siquiera ve como un pecado.
Pero cuando Dios empieza a trabajar en el corazón de una persona, empieza a despertar, digamos, a la persona, Dios le va a mostrar su pecaminosidad, pero lo va a guiar indefectiblemente a Cristo. Entonces, no basta con reconocer que uno es un pecador, porque Judas reconoció que era un pecador y Judas se fue al infierno. Entonces, no basta con reconocer que soy un pecador, sino o sea, lo que necesito es yo entender lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, en su vida y en su muerte, y confiar en Él. En ese momento, sí podemos, o sea, cuando tú haces eso, como, como una respuesta, vamos a la gracia que ya recibiste de Dios en la regeneración, sí puedes decir soy salvo. Pero el simple hecho de que alguien se sepa pecador, pero no vaya a Cristo, no quiere decir que va a salvarse. No sé si entendí bien tu pregunta o si iba por ahí o no, pero la única manera de ser salvo es si Cristo viene a la vida de la persona. Luego, hay pecadores que saben que son pecadores. O sea, viven tan pecaminosamente que ellos saben, no les importa. Entonces, no es tanto el que sepas que eres un pecador. Todo mundo dice que es un pecador hasta cierto punto. Es que entiendas quién es Dios y quién eres tú. Porque si yo entiendo que soy un pecador, pero no entiendo la santidad trascendente de Dios y su justicia sobre mi vida, entonces yo no entiendo nada. Pero si entiendo que soy un pecador y entiendo que tengo un enemigo trascendente que es Dios, que tiene una espada colgando sobre mi cabeza por mi pecado, y que Cristo vino a morir en mi lugar y a resucitar y vino a vivir la vida que yo no podía vivir para que yo recibiera su justicia y todo esto, eso ya es otra cosa. Pero ciertamente cada persona tiene una misión y lo conecto con esto. Dios ya eligió a quién salvar desde antes de la eternidad. Dios decretó el número de salvos. Dios los salvará en su momento. Y sin importar si eres salvo, digo, si tú eres, vamos, elegido o no, que no lo podemos saber. Eso se manifiesta cuando tienes fe en Cristo Jesús, pero sin importar si Dios te quiso salvar o te pasó por alto, Él tiene un propósito en la vida de cada persona y ese propósito indefectiblemente se cumplirá. Y puedes tener gente súper conocida con un ministerio muy, muy grande que Dios les ha dado y puedes tener gente con un ministerio chiquitito que nadie conoce. No todos son Moisés, como bien dijeron, vamos ahorita, no todos son Josué, pero Dios tiene un propósito en la vida de cada una de las personas. Y Dios ha decretado, o sea, yo sé que a veces que no lo entendemos, pero Dios ha decretado que siendo hoy 21 de el mes 8 del 2025 a las 8:08 de la noche, yo esté diciendo esta palabra. Dios lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Y Dios decretó que estemos viendo en la pantalla Josué 6. Entonces, hasta ahí llega el control absoluto y soberano de Dios. No hay nada, nada, nada que suceda en este universo que escape a su decreto. Y su decreto está encaminado a cumplir su voluntad. Su decreto es su voluntad. Entonces, no sé si te confundí más o si más o menos. No, sí está bien. Perfecto. Entonces, pues es lo que pudimos ver hoy. Básicamente, yo me quedo con esto. Dios es fiel. Dios es fiel. Ya entramos a la tierra prometida. Dios es fiel. Hay una teología de fidelidad pactual en Josué. Dios es santo y lo vamos a ver en el 7 conectado con el 6. Y algo que como gran pecador que soy y que somos, nos debería de servir es Dios ejerce gracia salvífica incluso en medio de contextos de juicio. Ahí tienes a la prostituta Rahab. Pero al final
Dios se glorificará. Dios recibirá gloria en la salvación de los elegidos o en la destrucción de los enemigos de su pacto. Así que gracias a Dios por Jesucristo, el capitán de nuestra salvación, por quien tenemos entrada a la maravillosa gracia en la cual estamos firmes y que será coronada en la consumación con estar viviendo delante de la presencia de Dios por la eternidad. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Vamos, Josué 7, digamos, la próxima semana. Y si ya no tienen dudas, preguntas, comentarios, termino la grabación un momento.